sigue siendo el rey. Esta semana un juez produjo las primeras condenas contra el cartel de volteo de tierras en Cundinamarca. Eso es bueno. Lo malo es que la cuerda se está rompiendo por la parte más delgada sin revisar quiénes han sido las cabezas de la operación. Esa modalidad delictiva ha hecho millonarios a empresarios y a políticos cundinamarqueses. El procedimiento que fue denunciado en 2017 por el entonces senador Carlos Fernando Galán y su equipo consiste en sobornar con plata o con tierra a alcaldes, concejales y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional CAR para cambiar los planes de ordenamiento territorial o aprobar planes parciales para acelerar estos cambios. También en las oficinas municipales de planeación se hacen jugadas chuecas para modificar el índice de ocupación, es decir, el porcentaje de tierra que puede usarse para las obras y el que debe quedar libre. O el índice de edificabilidad, esto es el número máximo de metros cuadrados que se puede construir en una propiedad. Otra de las modalidades de este delito consiste en rebajar o desaparecer los tributos que deben pagar los dueños de la tierra beneficiados con esta decisión. Los primeros condenados son el empresario Mario Angulo y la ex jefe de planeación de Funza, Cundinamarca, Adriana Milena Orozco Quecano. El delito se ejecutó en el pueblo natal del hombre fuerte de Cundinamarca, el exgobernador Jorge Emilio Rey Ángel. Antes de llegar al Congreso y a la gobernación, Rey fue dirigente comunal y alcalde de Funza. El viernes 30 de diciembre de 2011, en el último día hábil de su alcaldía, Rey expidió una resolución estableciendo el monto que debían pagar por plusvalía los beneficiarios de un acuerdo del Consejo Municipal controlado mayoritariamente por él, por el alcalde Rey. En el listado de beneficiarios aparece Mario Angulo, condenado esta semana a 6 años y 3 meses de prisión por el delito de fraude procesal. La resolución de Rey establecía que Angulo debía pagar 950 millones por plusvalía. 2 días después de la resolución, un ahijado político de Rey lo reemplazó como alcalde de Funza. Se trata de Jorge Enrique Machuca, que hoy es gerente de la empresa de licores de Cundinamarca, cargo en el que ha estado por 7 años, primero nombrado por el gobernador Rey y luego ratificado por el actual gobernador Nicolás García Bustos, otra ficha de Rey. Machuca a su vez nombró jefe de planeación de Funza Adriana Orozco Quecano, quien expidió la resolución 366, concediendo licencia de urbanismo al predio de Mario Angulo para construir el Parque Industrial San Pedro. Bajo ese mismo número, 366, fueron irregularmente expedidas 3 resoluciones diferentes. El lote autorizado creció entre la primera y la última resolución. En la primera, el área del terreno era de 168.950 metros cuadrados, compuesto por 34 lotes. En la última, el terreno había crecido a 176.234 metros cuadrados y los lotes ya no eran 34, sino 41. Sin embargo, el pago de plusvalía seguía del mismo tamaño, los 950 millones de pesos de la resolución expedida por Rey. Por esa razón, la señora Orozco Quecano acaba de ser condenada a 7 años de prisión por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Lo curioso es que al exalcalde Jorge Machuca nadie le preguntó por estos hechos. Tampoco al exgobernador Jorge Emilio Rey. La señora Orozco Quecano ha seguido contratando todos estos años con diferentes dependencias de la gobernación de Cundinamarca, durante las administraciones de Jorge Emilio Rey y de su sucesor, el actual gobernador García Bustos. La señora Orozco Quecano está casada con el exalcalde de Madrid, Giovanni Villarraga, quien fue director de función pública de la gobernación de Jorge Rey, hasta su captura por hechos de corrupción. A Rey, el hombre fuerte del departamento, nunca le pasa nada. Él sostiene que no tiene que ver con volteos y que le quieren cobrar su desinteresada lucha por la defensa de los cundinamarqueses. Jorge Emilio Rey se prepara hoy para llegar nuevamente a la gobernación de Cundinamarca, ahora a nombre del cambio. Aspirará a volver al puesto con el aval del nuevo partido Fuerza de la Paz del senador Roy Barreras, integrante del Pacto Histórico. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien como senadora respaldó y amplió las denuncias contra Rey y el actual gobernador García por volteo de tierras, ahora es aliada de ellos. Hace un tiempo, cuando le pregunté por el asunto, me respondió muy brava que para Bogotá era muy importante el proyecto de ciudad-región y el tren de cercanías, y que sin la gobernación no era posible hacerlos. Unas cercanías por otras. Esa es la columna. Muchas gracias. Muy buena, y además la presentía Hamlet.
porque en una obra, en Hamlet, la obra de Shakespeare, hay un personaje que dice, algo está podrido en Dinamarca. Se equivocó la transcripción. Algo está podrido en Cundinamarca, además desde hace rato. Ya hemos visto cómo se han concedido toda clase de licencia, incluso a hijos de expresidentes. Este departamento lleva rato eligiendo gente que lo está perjudicando y está haciendo grandes negocios, como se ve en la columna de Daniel, con las cosas de aquí. No nos damos cuenta, estamos en Bogotá y no nos damos cuenta. Sí, señor. Cundinamarca queda lejísimos de Bogotá, es increíble. Además, sí. Dani, una cosa, durante el programa Rey te respondió un trino en el que dice más de lo mismo, de nuevo dos cosas. Su análisis dista del judicial, no existe irregularidad alguna en mi actuar según la autoridad. Y dos, en cuanto a la situación jurídica de terceras personas, no pretendo hacerme responder por actos que de mí no dependen. Eso te respondió él. Pues no es más de lo mismo porque la condena se produjo esta semana. Y en segundo lugar, él no puede negar que la señora Orozco Quecano ha sido protegida de él. Ha sido contratista de la gobernación de Cundinamarca cuando ya todo esto se conocía y se había hecho público, entre otras cosas porque lo escribí yo. Y aún así permaneció como contratista, tanto del gobernador Rey como del gobernador García Bustos. Estamos en una situación terrible en Cundinamarca, en donde pasamos de Álvaro Cruz a Jorge Rey, de Jorge Rey a Nicolás García, y ahora nos van a repetir a Jorge Rey. Entonces, no hay forma de romper este círculo de politiquería y corrupción que se tomó este departamento. Y sería buenísimo entrevistar a la alcaldesa Claudia López que viniera a Los Danieles, porque es como una señora que uno ya no conoce. La hemos invitado. Claudia López, senadora, a Claudia López, alcaldesa, pues son dos personalidades. Absolutamente. La hemos invitado, Anita, no ha aceptado, pero la hemos invitado varias veces. Sí, así es. A mí también me sorprende y a veces me desconciertan decisiones de ella. Por ejemplo, este tema del corredor por la carrera séptima fue algo a lo que Angélica Lozano se opuso. Se llamaba la séptima, se respeta su movimiento. En gran parte la conocimos nacionalmente por cuenta de eso, y ahora resulta que todo lo que nos decían ellas que era malo es lo bueno para Bogotá. Es algo que es bastante desconcertante. Sin duda, en esta buena charla quisiera hacer un subrayado. Yo personalmente creo y argumento que el mal más grave de este país en este momento es la corrupción pública y privada, que corren parejo, ¿no? Porque entonces existe el mítico de que no, que es que los privados sí somos honestos y los deshonestos son los gobiernos. No, señor. Por igual corre la corrupción pública y privada, y eso es el peor de los males de este país. Ustedes bien lo saben, el presupuesto general de la nación para este año son casi 400 billones de pesos. Perdónenme, eso es toda la plata aquí en Estados Unidos, en Rusia, en la India. Si no se robaran esa plata, les garantizo que estábamos en otra. Entonces, como dice el Papa Francisco, comillas, la corrupción pública y privada, ese cáncer que nos está matando a todos. Y definitivamente tenemos que ponernos en la empresa de luchar contra la corrupción de todas las formas posibles. Eso nos está matando en este país. Decía, por supuesto, pero hay que empezar por casa. Decía Antonio Caballero reiteradamente que la solución a todos los problemas de Colombia era que los políticos solo robaran la mitad. La mitad que dejaban se alcanzar a solucionar todos los problemas que tenían. Pues razón no le falta a Antonio Caballero, citando pues a ese prohombre de la República, genio de la ciencia política, Julio César Turbay Ayala. Se trata de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Hágame el favor, hágame el favor.
Por lo menos hay que reconocerle su honestidad, que jamás se puso a hablar de reforma política ni de lucha contra la corrupción. No, esto hay que reducirlo a sus justas proporciones. Por supuesto que no estoy de acuerdo con el personaje, ni mucho menos. Sonaba absurdo, pero como que la historia le empieza a dar la razón. Sí, suena absurdo, pero digo, por lo menos en ese punto, el hombre es honesto. En ese punto, en los otros, Ave María, hartas preguntas que nos dejó el señor Turbayaya. Pero no, el tema de la corrupción es un tema muy grave. Es un tema muy grave y si no nos empeñamos en eso, como dice el Papa Francisco, es un cáncer que nos está matando. Él es un gran luchador contra la corrupción y cuando fue arzobispo de Buenos Aires y cardenal, el tipo a cada uno de los presidentes de Argentina les dio sopa, seco y dulce. Y cuando lo eligieron papa, la Kirchner no le había querido dar una audiencia, se llevaba 6 meses pidiéndosela. Entonces lo eligieron papa y ¿qué más le queda a la Kirchner? Pues no, por supuesto ir y felicitarlo, e ir a la celebración del inicio de su ministerio. Y entonces Francisco la invitó a almorzar. Y no me cabe la menor duda que se la almorzó. Porque él no tiene agua en la boca y obviamente él como en el Evangelio critica a sus hermanos en privado, pero se la almorzó, no me cabe la menor duda. Imagínense que ustedes han oído hablar del Te Deum, ¿no? Entonces el Te Deum es una oración de acción de gracias que se tiene muy solemnemente en la Catedral Metropolitana de los países latinoamericanos su día nacional. Entonces el Te Deum en Buenos Aires era en la Catedral de Buenos Aires, que queda ahí sobre la Plaza de Mayo, al lado de la Casa Rosada, una catedral muy linda, que es una imitación de una bellísima iglesia de París que se llama la Madeleine. Y entonces allá iban los presidentes y entonces como Bergoglio los veía ahí sentados, aprovechaba y les daba sopa, seco y dulce. Y entonces los tipos se aburrieron y dejaron de ir al Te Deum en la Catedral de Buenos Aires, se consiguieron un obispito pues que les limpiara las boticas y se fueron allá a hacer el Te Deum. De todas maneras, Francisco siguió celebrando el Te Deum, pues porque ese era el sitio oficial e histórico del Te Deum y le seguía dando madera, así no estuvieran presentes. Entonces, el hombrecito algo ha hecho para luchar contra la corrupción.